Bueno, vamos a repasar entonces el temita hasta que quedó pendiente sobre la inflamación, ¿no? La inflamación quizás es un término que pues es algo complicado de definir en una sola oración. Más que la inflamación tiene esto, varios elementos que la definen, hay varias formas de abordarla. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en este módulo que habla sobre todo lo que gira en torno a la inflamación. Desde un punto de vista simplificado, vemos a la inflamación como una respuesta de los tejidos frente esencialmente a un agente infeccioso. Definitivamente hay otras causas de inflamación, es igual lo iremos repasando a lo largo del curso, pero yo creo que más fácil es enfocar la inflamación ahorita en función de un agente infeccioso. Una bacteria creo que es lo más fácil de explicar con respecto a cómo ocurre la inflamación en este sentido. Pero repito, hay otras causas. Por ejemplo, tú te golpeas la mano o que si yo te cortas, te lastimas, el sitio afectado se va a inflamar. ¿Por qué? Porque las células que se murieron en ese ataque, por ese trauma, esas células se van a morir y las células muertas atraen la inflamación. Entonces sería otro escenario donde tú ves también una reacción inflamatoria y no tiene nada que ver con infección como tal. Pero bueno, hoy vamos a enfocar la inflamación en el temita este de sobre todo lo infeccioso, sobre todo bacteriano, que es lo más fácil de entender y lo más fácil de explicar. Esta información va a llegar y entonces va a servir para destruir ese agente ofensor, va a destruir esa bacteria. Esa información involucra un montón de moléculas, un montón de células, sobre todo leucocitos, otras células que se encargan de captar ese ataque. Todos estos elementos van a trabajar en común para poder eliminar ese agente ofensor, o sea, ese agente que nos está causando daño. Llámale a él bacteria, virus, llámale hongo o llámale, ¿por qué no?, célula muerta. Todos estos leucocitos, mediadores que vamos a ir definiendo a lo largo de la clase, todos ellos van a cooperar para poder destruir ese agente ofensor. Nuestros leucocitos, ponle nombre, neutrófilo, monocito, linfocito, queremos después. Todos ellos están normalmente circulando por toda nuestra sangre sin causar daño. Cuando algo extraño entra a tu cuerpo, hay células que captan que es algo extraño entró. Por ejemplo, entró una bacteria, que me lo ven aquí, ¿quién la capta? Por ejemplo, las células dendríticas, que tienen que estar hasta este punto del curso, de tu formación, que la dendrítica es por excelencia la célula presentadora de antígenos. De la dendrítica comienza a generar un montón de mediadores que atraen entonces, por ejemplo, los neutrófilos a ese sitio que está bajo ataque. Y la función del neutrófilo va a ser entonces destruir esa bacteria en cuestión. La inflamación sirve para eliminar todos estos agentes infecciosos, todas estas células muertas y que eventualmente pues el tejido afectado se repare. Lo de la reparación lo veremos en otra clase también. Bien, más o menos, en términos más o menos estandarizados, la inflamación ocurre en una serie de eventos bien ordenados, ¿no? Lo primero es que pues entra la bacteria, ya te digo, vamos a referirnos hoy como si fuera una bacteria, el agente ofensor, pero hay muchos otros, por cierto. La bacteria entra y entonces es reconocida por estas células residentes. Son por lo general las células dendríticas, pero por ejemplo también pueden ser los macrófagos, son los que principalmente captan este tipo de, pues, ataques que están ocurriendo. Lo otro es que entonces se generan señales que atraen a los leucocitos al sitio de batalla. Y en este sitio de leucocito, principalmente el neutrófilo, se activa para poder atacar. El tipo ataca a muerte a la bacteria y bueno, eventualmente gana la batalla y la inflamación se acaba y el tejido finalmente es reparado. Más o menos en un mundo ideal, en un mundo perfecto, eso es lo que de forma más o menos ordenada debería ocurrir en una persona sana. Sobra decir que eso no ocurre así, porque si eso ocurre así, de esa forma tan simple, tan pues, esto, eh, idealizada, entonces pues no hubiera requerimiento de medicina en esas cosas, porque tu sistema inmunológico haría pues todo el trabajo, y pues la verdad es que este asunto pues tampoco es que es así. Bueno,
En esta primera parte de este módulo vamos a ver la inflamación aguda. Como dice la palabra aguda, ocurre rápido, ¿ok? Es sobre todo de corta duración y vamos a ver que se caracteriza por muchos cambios vasculares. Los cambios vasculares hacen que se fugue mucho líquido, se fuguen muchas proteínas, sobre todo la albúmina, y se fuguen muchos leucocitos, sobre todo neutrófilos, al sitio de inflamación. Vamos a ver que cuando ese fluido se acumula, se forma edema en el sitio afectado. Ese edema es el que clínicamente da esa apariencia de hinchazón. Ese edema va a ser un exudado. Eso usted lo tiene que repasar también por su parte, ¿no? Como dicen en esta tablita, la inflamación aguda es rápida, el protagonista es el neutrófilo y pues suelen haber mucho cambio vascular, ¿no? En la próxima clase, que creo que les grabaré mañana, no estoy, si todo sale bien, entonces veremos a la inflamación crónica, ¿no? La inflamación crónica, pues como dice la palabra, es mucho más, de mucha más duración, es mucho más destructiva a lo largo del tiempo y el protagonista es el macrófago y el linfocito, porque sobre todo el macrófago vivirá mucho más tiempo si lo comparas, por ejemplo, con un neutrófilo, ¿no? Bien. Por lo general, la inflamación aguda no es suficiente para terminar el trabajo y progresamos a una inflamación crónica. Digo, no voy a hablar de inflamación crónica porque ya la veremos con calma en su correspondiente, pues, parte de este módulo. Bien, así como hoy en día nosotros nos comunicamos por una cantidad de medios, que pues no solamente es el verbal presencial, como yo ahorita, ¿no? Yo me estoy comunicando con ustedes, primero que todo a distancia, segundo virtual y segundo y tercero a destiempo. O sea, hay muchas formas de comunicarse hoy en día. Bueno, quizás en un evento parecido, así mismo se comunican tus leucocitos. Ellos se comunican como si fuera un ejército de leucocitos, un ejército, una diversidad de células que pues ya que tú has conocido entre otras clases. Hay sí monocitos, hay neutrófilos, hay linfocitos T, linfocitos B, hay plasmáticas, hay mastocitos, hay eosinófilos, hay basófilos, hay plaquetas, hay, ¿por qué no?, los propios eritrocitos. Todos ellos tienen una participación menor o mayor en la respuesta inflamatoria, porque todos se comunican, porque todos tienen un papel. Esta comunicación se da en base a estos mediadores químicos que, por ejemplo, involucran qué es citoquinas, qué es prostaglandinas, qué es histamina. Veremos algunos a lo largo de esta clase y a las clases siguientes también. Eventualmente, el agente infeccioso llega al sitio o al tejido que comienza a atacar. Por ejemplo, yo ayer, sin querer que no me corté bien fuerte, por cierto, y entonces, pues, esa cortada genera una puerta de entrada en mi epidermis. Y si mi herida yo no me la limpio bien, entonces esa puerta de entrada va a favorecer que muchas bacterias entren a ese sitio que está ahora bajo la presencia de esas bacterias, ¿no? Esas bacterias las van a percibir mis células residentes, siendo la más importante quizás la célula dendrítica. Como esto fue en la piel, en la epidermis, la dendrítica de ahí es la célula de Langerhans. ¿Quién más detecta esto? El macrófago. Vamos a ver en estas clases que el macrófago es una célula con muchas funciones. El macrófago hace muchas cosas, mucho más allá que de simplemente fagocitar. El macrófago también detecta que algo raro entró y entonces pues activa la señal de alerta. Y los mastocitos, que también iremos conociendo en estas clases, también detectan que algo extraño entró y entonces comienzan a producir un montón de mediadores que inducen esa respuesta inflamatoria. Mediadores, como dice aquí en azul oscuro, principalmente, bueno, principalmente no, porque son varios, pero uno muy prominente es las citoquinas o citocinas, no sé cómo lo verás en todos otros cursos, que asumo que, repito, habrás visto en alguna otra clase, o escuchado al menos. Bien. Aparte de atraer leucocitos al sitio que está bajo ataque, los mediadores también provocan cambios vasculares, porque recuerda que los leucocitos viajan dentro de los vasos y cuando tu cuerpo está bajo ataque, el leucocito tiene que cambiarse de sitio desde dentro de la circulación hacia el tejido que está afectado. Para que eso ocurra, tiene que existir
varios cambios vasculares. Esos mediadores que producen las células residentes con el mastocito van a inducir esos cambios vasculares que van a provocar que, como lo ves aquí, ¿no? El leucocito dentro de la circulación, eventualmente él puede salir, ¿ok? Puede salir porque el vaso cambia. Los endotelios se abren, el vaso se dilata y eso permite que eventualmente el leucocito salga del vaso. Y finalmente los leucocitos de nosotros normalmente están en un modo de defensa. O sea, ellos nada más están vigilando. ¿Ok? Es como un revólver. Un revólver cargado, por cierto, tiene un seguro. Mientras tenga el seguro, el revólver es esencialmente inofensivo. Así él esté cargado. ¿Ok? Pero una vez que tú le quitas el seguro, el revólver se vuelve un arma que puede, pues, matar a alguien. Algo similar ocurre con tus leucocitos, ¿ok? Tus leucocitos normalmente en una persona que no está enferma están tranquilitos, están con el seguro puesto. Pero cuando están tu cuerpo bajo ataque, los leucocitos se activan para destruir. Se les quita el seguro y comienzan entonces a atacar. Todas estas funciones inducen todos estos mediadores inflamatorios que producen los mastocitos, los macrófagos y las dendríticas. Bien, si tú te golpeas, que es como la inflamación clásica, vas caminando y te viras el pie, eventualmente en el pie que te viraste vas a tener varios signos que son clásicos que van a ser más prominentes dependiendo de qué tan fuerte te golpeaste o te viraste el pie. Va a haber aumento de volumen, que es la hinchazón, va a haber calor y rubor, va a haber dolor y repito, de qué tan duro te golpeaste o qué tan duro te lastimaste va a haber pérdida de la función. Esos son los signos clásicos de la inflamación, que tú ves en menor o mayor proporción en todas las respuestas inflamatorias, dependiendo del agente etiológico en cuestión. Esos signos de inflamación principalmente son atribuibles a diversos cambios vasculares. Esos cambios vasculares son los que vamos a nosotros tratar de ver en esta sección de la clase. ¿Ok? La inflamación, como veremos, es algo bueno. Si no fuera por la inflamación, no fuera posible vivir, porque la inflamación nos defiende de cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero como veremos en otras clases, a veces la inflamación pasa a lo contrario, se convierte en la causa de la enfermedad, porque la inflamación se convierte en un ataque demasiado potente, que provoca es más daño que que solución, ¿ok? En vez de resolver algo, lo que provoca es más daño porque la inflamación es demasiado fuerte, ¿no? Una infección leve como un resfriado, tú puedes resfriarte ahorita y a los 5, 7, 8 días vas a estar como si nada. Eso quiere decir que es algo autolimitado. Algo autolimitado es algo que comienza y así mismo se acaba eventualmente. En ese resfriado que es un ejemplo, ahí la inflamación sí hace un buen trabajo. Pero vamos a ver que cuando la inflamación está fuera de control, entonces sí pueden haber problemas, sobre todo en el contexto de la enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, bueno, usando el resfriado de ejemplo, cuando estás resfriado, quizás lo más molesto no es la tos ni los mocos, sino el malestar general, el dolor de cabeza, la fiebre, el dolor del cuerpo, las articulaciones, dependiendo de. Entonces, pues conocer cómo funciona la inflamación es lo que ha hecho tan popular a los antiinflamatorios, ¿ok? Todo lo que es esto, todos los AINES, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, todos esos medicamentos son antiinflamatorios que son muy populares porque la inflamación, el problema es que es muy sintomática. Entonces, pues esos síntomas son muy molestos y pues es a veces más cómodo, para hacer casi siempre más cómodo, disminuir, aminorar esos síntomas no deseables con estos medicamentos antiinflamatorios. Y definitivamente, pues, la inflamación tiene que ser balanceada. Si es muy fuerte, es malo, y si es muy débil, en el contexto de inmunodeficiencia, pues sobra decir que también sería algo malo, ¿no? Bien, entonces, pues tenemos que el agente ofensor eventualmente, la bacteria, es eliminada. ¿Ok? Eso tiene que pasar eventualmente, hayan antibióticos o no, por decirte algo, ¿no? Entonces,
Lo bueno de esta inflamación es que así como termina, perdón, así como comienza, se tiene que terminar. Hablando principalmente ahorita de la inflamación aguda. Esto ocurre porque, por ejemplo, el neutrófilo máximo vive 48 horas una vez que se activa. O sea que el tipo, si se activa ahorita, tiene 2 días para hacer todo lo que tenga que hacer. Si en 2 días él hizo poco o hizo mucho, independientemente de él se va a morir, ¿ok? Muere por apoptosis y esto sería una apoptosis perfectamente fisiológica. ¿Por qué esto es importante? Porque el neutrófilo es potente. Así tú no lo detienes, el tipo va a seguir atacando, 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 atacando y eso pues haría una inflamación destructiva, demasiado destructiva a tus propios tejidos. ¿Cómo tú controlas eso? Bueno, mandándolo a matar a las 48 horas luego de que se activa. Es una forma de controlar la inflamación. Lo otro es que los mediadores de estos químicos inflamatorios se disuelven, se disipan y también tenemos mecanismos antiinflamatorios. Todo esto es para regular y detener eventualmente la inflamación. Luego de que eso ocurre, el tejido tiene que reparar. La reparación de los tejidos también corresponde pues a otra clase que veremos más adelante. Bien. Las causas de inflamación involucran esencialmente las causas de la lesión celular, los agentes infecciosos, los agentes físicos como los traumas físicos, quemaduras, la electricidad, la radiación, los venenos químicos, todos los temas de autoinmunidad, todos estos son causas de algún grado de inflamación. Bueno, esto que está aquí, ¿ve? Estos son células grandes con muchos núcleos. Son células gigantes multinucleadas. Vamos a ver que la gigante multinucleada aparece cuando tú tienes algo que es muy difícil de fagocitar o imposible. Por ejemplo, un hilo de sutura en el contexto infeccioso, por ejemplo, una micobacteria. La micobacteria se caracteriza porque es un agente infeccioso difícil de fagocitar. Bien, ¿cómo te digamos enfocar esto al concepto o al contexto bacteriano, ¿no? Entonces, pues de alguna u otra forma, la bacteria entró a tu cuerpo. Entonces, la bacteria hay que reconocerla. Por suerte, tus células, leucocitos y compañía tienen receptores para estas bacterias y microbios, principalmente estos Toll-like receptors o TLR, los receptores tipo Toll. El receptor tipo Toll detecta elementos propios de la bacteria, elementos de la pared celular, proteínas en este sitio, los detectan y los reconoce como algo extraño, ¿ok? Y cuando ese algo extraño se detecta, la dendrítica enciende la voz de alerta, ¿ok? Voz de alerta que atrae otros leucocitos y induce más respuesta inflamatoria, ¿ok? Porque él produce un montón de citoquinas que, por así decirlo, encienden una voz de alerta, como si un edificio enciende la alarma porque algo ocurrió. Bueno, así mismo la dendrítica enciende la alarma porque una bacteria ingresó a tu cuerpo y entonces, pues, tiene que iniciarse la respuesta de inflamación para erradicar esta bacteria en cuestión. Como les he dicho ya hasta este momento, no solamente la bacteria induce inflamación, las células muertas también inducen inflamación. En este caso, cuando una célula es destruida, se liberan elementos que están dentro de la célula. O sea, literalmente a la célula se le salen las tripas, ¿ok? Y esas tripas son percibidas por receptores de daño celular o sensores de daño celular. Como si alguien le agarran un puñal y le sacan las tripas a la barriga, le ponen las tripas perdón, le ponen el puñal en la barriga y ¡pras! Sale un montón de tripas, intestino, estómago, sangrerío. Bueno, eso induce una respuesta anormal, ¿no? Igual ocurre con tus células, se libera potasio, se libera ADN, ATP. Esas cosas no deberán estar fuera en el intersticio, ¿ok? Si tienes eso afuera, quiere decir que una célula la destriparon. Entonces, literalmente, eso entonces va a inducir una respuesta inflamatoria porque hay sensores que perciben todas estas cosas, ¿no? Y también aquí participa en el complemento. El complemento, pues, yo solamente lo mencionaré que existe, porque realmente el complemento corresponde con, más que todo, el curso de inmunología. Complementos son proteínas con muchas funciones, sobre todo funciones inmunes, ¿no? El complemento puede detectar microbios en la sangre y también los puede destruir a través
de ese complejo de ataque a membrana, como si fuera un drill que le hace un huequito a la pared celular de la bacteria y a través de allí se vacía toda ella, sufre lisis, por así decirlo. Bien, como le dije, esta clase va a ser enfocada a la inflamación aguda, ¿no? La inflamación aguda se caracteriza porque pues hay mucho cambio vascular, ¿ok? Va a haber sobre todo dilatación de los vasitos, lo que va a permitir que pues haya mayor flujo de sangre. Algo muy importante es que va a haber aumento de la permeabilidad vascular. Los endotelios que están aquí se van a abrir. Esa apertura endotelial lo que permite que los leucocitos salgan de los vasos sanguíneos. Y eventualmente los leucocitos se van a acumular en el sitio que está bajo ataque y se van a activar para destruir, ¿no? La función de estos leucocitos, principalmente el neutrófilo, es fagocitar cualquier cantidad de bacterias pues que están causando daño en el sitio en cuestión. Bien, entonces es muy prominente en la inflamación aguda el tema de los cambios a nivel vascular. Vamos a ver que entonces el vaso se va a dilatar. Cuando se dilata, eso permite que mayor sangre fluya y también que los endotelios, como lo ves aquí en esta B, ves cómo se abren. ¿Ok? Se abren los endotelios y cuando el endotelio se abre, lo que está dentro del vaso sale. Sale líquido, sale en amarillo las proteínas, que son principalmente la albúmina, y también se van a fugar los leucocitos. En este caso, principalmente, no me voy a referir como una inflamación aguda, vamos a referir es a los neutrófilos, ¿no? Entonces, todo ese fluido que se fuga desde dentro del vaso y que se acumula en el intersticio, eventualmente se va a acumular. En el caso de inflamación, este fluido va a constituir principalmente agua, ya dije que proteínas como la albúmina, y también leucocitos. Y si es infeccioso, también va a tener bacterias. Ese va a ser un líquido sucio que correspondería con un exudado. ¿Ok? Vamos a hacer el contraste después de trasudado cuando discutamos el temita este de los trastornos hemodinámicos. Entonces, los exudados se producen porque hay mucho cambio vascular. Sobre todo, hay mucho temita este de que los endotelios se abren. Hay mucho aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, ese aumento de la permeabilidad vascular permite que se fugue fluido, se fuga albúmina y se fugan neutrófilos en el sitio afectado. Ese fluido que entre comillas está sucio, eso corresponderá con un exudado. ¿Ok? Los líquidos inflamatorios del punto de vista bioquímico y del punto de vista celular, se caracterizan por ser exudados, ¿ok? El exudado se forma en respuesta a un aumento de la permeabilidad vascular. No hay que la pus, ¿ok? Es un tipo especial de exudado que se asocia con temas infecciosos bacterianos principalmente. En la pus hay muchas células muertas, muchos neutrófilos y sobre todo muchos bichos, muchas bacterias. ¿Ok? Eso es un tipo de exudado que se forma en eventos de tipo infeccioso, sobre todo por bacterias gram positivas. Principalmente, ¿no? Obviamente no es lo único donde se ve esto. ¿Ok? Distinto al líquido trasudado, que repito, veremos en el trastorno hemodinámico, que no tiene nada que ver con infección ni con inflamación. Tiene que ver con alteración de las fuerzas hemodinámicas. Bien. Esto aquí no lo vamos a discutir hoy. El trasudado, como te dije, es la contraparte del exudado, que no tiene nada que ver con aumento de la permeabilidad vascular, tiene que ver con alteraciones de fuerzas hemodinámicas. Bien, como tienes acá, ¿no? En una efusión pleural, probablemente secundaria a una neumonía de difícil manejo, el agente que está provocando esto es un agente infeccioso, principalmente en nuestro medio un neumococo quizás. Entonces, esa bacteria va a inducir una respuesta inflamatoria aguda con mucho cambio vascular. ¿Ok? Esos cambios vasculares van a hacer que esos vasitos en este sitio se dilaten y se abran los endotelios. Esa apertura endotelial permite que lo que está aquí adentro se fugue. Se fuga agua,
se fuga albúmina, se fugan neutrófilos y también se fugan bacterias, si el asunto pues es bacteriano, como así lo estoy refiriendo ahorita. Entonces, ese líquido que eventualmente se va a acumular es un líquido sucio, un líquido inflamatorio. Ese líquido inflamatorio es el que correspondería con un exudado. Repito, no solamente es por bacterias, puede ser, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, en un cáncer también se puede acumular líquido tipo exudado, todo lo que provoque inflamación, distinto a el líquido tipo trasudado, que es el que nosotros conocimos en el curso anterior cuando hablamos de la falla cardíaca. En la falla cardíaca hay edema pulmonar y eventualmente puede haber efusión pleural del lado afectado. Ambos son líquidos, ¿ok? Ambos son edemas que se acumulan en el espacio pleural. Ambos son derrames pleurales. Pero el exudado y el trasudado, pues, son totalmente distintos desde el punto de vista fisiopatológico y sobra decir que el manejo de ellos también es totalmente distinto. No es lo mismo tratar una falla cardíaca que tratar una infección bacteriana complicada, una neumonía complicada. Entonces es importante que tú sepas esto porque esos líquidos se mandan al laboratorio, ¿ok? Y allí es que se hace el desempate si esto es trasudado o exudado. Eso se estudia con los criterios de Light. Es importante que eso sí lo conozcas, pues porque ahí sí vas a ver por qué un líquido se forma y cuál es la consecuencia desde el punto de vista de resultados de laboratorio, que es importante que tú conozcas con más detalle el temita de los criterios de Light, Light como de luz, así mismo se dice, ¿no? Otra cosa que se le mide el líquido este es el LDH. En los exudados el LDH suele estar muy aumentado en comparación con los trasudados. Bien, por acá un pulmón lleno de agua, lo rosadito es agua. Eso es en el clásico edema pulmonar, por ejemplo, secundario a una falla cardíaca. El pulmón está lleno de agua, es que hay pocos leucocitos. Mientras que acá a la derecha, del espacio pleural que estoy tratando yo de delinear con el cursor, está lleno de neutrófilos en la luz, lleno de neutrófilos, ¿ok? Tiene que haber bacterias, pero más que no se ven, y lleno de proteínas que tampoco se van a ver. Entonces, eso que está acá es un líquido tipo exudado, o sea, totalmente sucio y lleno de neutrófilos, lo que se traduce directamente en que eso es consecuencia de cambios marcados a nivel vascular. Esto por acá es un colon, ya tú conoces el epitelio del colon, que es epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes y microbiosidades. Y por acá una bola, ¿ok? Aquí el zoom no permite porque pues la foto no está ya, de por sí está amplificada, ampliada mejor dicho. Pero bueno, en esa bola va a haber un montón de neutrófilos, bacterias, células muertas y todo eso encapsulado, ¿no? De por sí eso es pus, ¿no? Pus, pero en el contexto cuando está encapsulado, eso se llama un absceso. Como eso está chiquitito en el tejido, eso le llaman un microabsceso, ¿no? Entonces, pues, los microabscesos obedecen a cosas infecciosas, que cosas infecciosas que hacen que se acumule ese fluido ahí, que es todo sucio, todo inflamatorio. Bien, hasta este momento se ha descrito que es muy importante los cambios a nivel vascular que ocurren en la inflamación aguda. ¿Ves estos pasos que están acá? Están todos dilatados, están aumentada la luz de diámetro. Principalmente esto ocurre en función de la histamina y de las prostaglandinas. Eventualmente el vaso se dilata tanto que se llena todo de sangre, ¿ok? Por eso es que el tejido afectado está rojo y caliente, que con calor y rubor, porque ese sitio está lleno de sangre, o sea, la sangre se estanca, por así decirlo, allí. Y eventualmente hay tanto aumento de la permeabilidad vascular que entonces los leucocitos comienzan a salirse, ¿ves cómo están todos afuera en el sitio que está bajo ataque, ¿ok? Como te dije, estos cambios son mucho más prominentes en la inflamación aguda. Eventualmente el vaso está tan dilatado que por ley de Starling la sangre corre más lento, fluye más lento y eso permite mayor contacto del leucocito con el endotelio, lo que permite que él pueda salir
hacia el sitio que está bajo ataque. Los vasos están tan dilatados, tan llenos de sangre, que el tejido afectado se ve todo rojo, todo congestivo, como este pulmón. El pulmón está todo rojo porque está lleno de vasos congestivos durante esta respuesta de tipo, pues, congestión, sobre todo más aquí es más que todo crónica, ¿no? Pero al principio igual aplica. Un pulmón normal, donde los alveolos deben estar llenos de aire, mientras que en este pulmón acá está todo lleno de sangre, porque los capilares están todos dilatados y todos llenos de sangre, todo congestivos. Bien, eventualmente el flujo sanguíneo se hace más y más y más lento hasta que prácticamente el flujo de sangre se detiene. Eso es esa éstasis vascular y eso permite que entonces los neutrófilos comiencen a adherirse a el endotelio. Más que adherirse, comienzan a interactuar y ciertamente esa interacción sí va a llevar a que entonces pues se expresen moléculas de adhesión entre, voy a referirme ahora así, el neutrófilo y el endotelio. Aquí este vaso, es como los cositos están todos pegados a la pared de él. Bueno, esa adhesión, más que pegado, adhesión es la palabra correcta, esa adhesión necesaria para que el leucocito pues pueda salir al sitio que está bajo ataque. Bien, entonces pues vemos que otro componente importante de la respuesta inflamatoria aguda, quizás muy importante de hecho, es el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ves esto aquí? ¿No ves cómo se abren los endotelios? Y esa apertura del endotelio es lo que permite que el leucocito abandone la circulación. Es como el neutrófilo y la albúmina se salen del vaso para llegar al sitio que está bajo ataque. ¿Quién se encarga principalmente de ese aumento de la permeabilidad vascular? La histamina es el principal mediador que se encarga del aumento de la permeabilidad vascular. Eso ocurre rápido y eso es lo que permite que se acumule el líquido de edema, en este caso el líquido tipo exudado. Este fenómeno ocurre principalmente en las vénulas postcapilares. ¿Por qué? Porque en la microcirculación llega la metarteriola, que pues es una arteria, aunque es chiquitita, tiene tono vascular, y la metarteriola se transforma al capilar. En el capilar es que ocurre el intercambio gaseoso con los tejidos. Y cuando ese intercambio se da, el capilar se transforma en una vénula postcapilar. Bueno, en la vénula postcapilar, la velocidad de la sangre casi que es cero, casi que la sangre está detenida. Entonces, en ese sitio es más fácil que el neutrófilo interactúe con el endotelio, por un tema físico de que pues la sangre fluye lo más lento posible. Y eso es lo que permite que entonces el neutrófilo salga del punto A hacia el punto B. Obviamente, si hay más lesión endotelial, eso permite que el neutrófilo salga con mucha más facilidad, por un tema bastante lógico de entender, sobre todo en infecciones que lesionan muchos vasos o, por ejemplo, durante una quemadura. Bien, esto que ataca un ganglio linfático, cuando veamos la clase del sistema inmunológico, vamos a ver que los ganglios linfáticos también participan durante cierto tipo de respuesta inflamatoria, porque el ganglio linfático monitoriza todo lo que viene en la linfa. La linfa puede transportar también antígenos infecciosos. Y cuando eso ocurre, el ganglio linfático participa en la inflamación y en la resolución también, ¿por qué no?, de la respuesta inflamatoria aguda. Cuando eso ocurre, el ganglio linfático aumenta de tamaño. Eso no lo veremos o eso lo veremos en la clase del sistema inmunológico como tal, ¿no? Ves cómo los folículos se ponen grandes, los centros germinales aumentan de tamaño, todo eso con la intención de producir un anticuerpo que neutralice la inflamación. Vamos a ver también que pues en los ganglios puede haber sitios de inflamación secundaria, ¿ok? Aumenta el ganglio de tamaño, se llaman linfadenitis, ¿no? Es importante porque un paciente con un ganglio grande, pues eso puede imitar un cáncer, pero cuando tú vas a ver es perfectamente inflamatorio. Por eso es que es importante tener claro el concepto de eh, el aumento del ganglio durante la respuesta inflamatoria. Bien, déjenme la comida a los gatos y ya continúo con el resto de la clase. Ya ven.
Bien, como estamos hablando aquí de la inflamación aguda, sin ningún lugar a duda, ni ningún lugar tampoco a discusión, el gran protagonista es el neutrófilo. ¿Por qué el neutrófilo es el protagonista? Porque él tiene mayor capacidad de expresar moléculas de adhesión hacia el endotelio, por lo cual él llega primero a los sitios que están bajo ataque en comparación con otros leucocitos. Por eso es que el neutrófilo es el que llega más rápido y es el que participa con más prominencia durante la respuesta inflamatoria aguda. Es cierto que después el macrófago llegará y tiene algo de papel en la respuesta inflamatoria aguda, pero el neutrófilo se recluta de forma mucho más rápida. Ciertamente el macrófago eventualmente pues tendrá otras funciones, pero sí es importante destacar que durante la respuesta aguda, el que tiene el mayor papel por lejos es el neutrófilo. El neutrófilo aquí ya tú lo conoces, es que es un leucocito pues particularmente grande si lo comparases versus un eritrocito estándar. Mide de 12 a 15 micras, tiene un núcleo clásico con muchos lobulitos, 3 a 5 es lo normal, más o menos. Más de eso, pues pensamos en ciertas cosas como anemias, esto de estas megaloblásticas, etcétera. No viene el caso de ese tema, ese es otro tema. Lo que sí es cierto es que el núcleo lobulado, los lúbulos son irregulares, pero se llaman también neutrófilos polimorfonucleares. Yo le llamo neutrófilo y ya porque pues esto no hace falta hacerlo más complicado de lo que ya es. Y en el citoplasma tiene muchos granulitos, ¿no? Granulitos eosinofílicos y granulitos específicos, ¿no? Es importante tener ese concepto claro porque al momento de evaluar un leucocito, sobre todo en un frotis, tienes que conocer tres cosas: el tamaño del leucocito, las características nucleares y las características del citoplasma. Bien, eventualmente el neutrófilo este va a llegar a el sitio que está bajo ataque y el tipo va a destruir. El neutrófilo es una célula que es destructora por excelencia. Es como aquí tienes todo este epitelio, está todo destruido, está todo lleno de leucocitos. La inflamación aguda se caracteriza porque es potente, pues, y causa mucho daño. Por eso que tiene que ser autolimitada, ¿ok? Por lo general, la respuesta inflamatoria sale de control y entonces, pues, más que producir un beneficio, es la causa de la enfermedad una inflamación tan potente, que en este caso suele proseguir con una inflamación crónica que, pues, provoca todavía más y más y más daño. Bueno, entonces, a manera de resumen, en la inflamación aguda, el gran protagonista es el neutrófilo. Vive poquito, su ataque de fagocitosis es potente, ¿ok? Produce un montón de elementos, enzimas, especies reactivas de oxígeno que pues destruyen de todo y bueno, él reacciona más fácilmente contra el endotelio y por eso es que se recluta más rápidamente. Mientras que el macrófago pues puede ir mucho tiempo, método hasta años, years, puede vivir el macrófago y pues él tiene muchas más funciones más allá de simplemente fagocitar. El macrófago fagocita, eso es cierto, pero créeme que el macrófago hace más, mucho más que simplemente fagocitar. Eso lo iremos viendo a lo largo de las otras clases. Bien, entonces es importante que el leucocito pase del punto A al punto B, siendo el punto B el que está bajo ataque. Eso requiere que en este caso voy a reafirmar con el neutrófilo. Eso requiere que el neutrófilo interactúe con el endotelio. Esa interacción se basa sobre todo en el reconocimiento de moléculas de adhesión. Esto, repito, ocurre en las vénulas postterminales o postcapilares, perdón, son términos perfectamente afines, porque en este sitio es que la sangre fluye lo más lento posible, ¿ok? Y ese flujo que es más lento es lo que permite mayor interacción del neutrófilo con el endotelio, lo que permite mayor reconocimiento de moléculas, ¿ok? Entonces, eventualmente el neutrófilo tiene que pegarse, en este caso el término es adherirse al endotelio, y cuando él logra esto, entonces se puede pasar hacia el tejido afectado. Se llama transmigración
o diapedesis, que son términos bastante similares. Y en ese sitio entonces el neutrófilo sí puede entonces atacar y cumplir con su objetivo de destruir al agente ofensor en cuestión. Como te dije, este fenómeno ocurre es en la vénula postcapilar, porque repito, creo que por tercera vez, en este sitio donde la sangre fluye lo más lento posible. Recordemos que estos eventos se suman a lo que discutimos anteriormente, que si el aumento de la permeabilidad vascular, que si la vasodilatación con congestión vascular, esos cambios vasculares permiten que el neutrófilo tenga mayor contacto con el endotelio, de manera que él pueda llegar al sitio que está bajo ataque, ¿no? Entonces, eventualmente el leucocito entra mucho en contacto con el endotelio y aquí es que se reconocen entonces esas moléculas de adhesión, hasta que definitivamente el leucocito ¡plac! Se pega al endotelio y entonces puede ocurrir esa ya mencionada transmigración. ¿Cuáles son estas moléculas que participan en ese proceso de adhesión? Bueno, son varias, pero las más relevantes son dos, que son las selectinas y las integrinas. Bien, la selectina es la molécula que media la interacción inicial débil entre el leucocito y el endotelio. La selectina se activa cuando tu cuerpo detecta que está bajo ataque por medio de sus células residentes. Por ejemplo, la dendrítica se dio cuenta que una bacteria entró y entonces se comienzan a producir más cantidad de selectinas, porque hay que activar entonces a la respuesta inflamatoria. Vamos a ver que la activación de selectinas va con la activación de mediadores proinflamatorios, que mediadores que aumentan la respuesta inflamatoria, siendo unos muy prominentes la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que es ese TNF que está aquí. Estas moléculas producen más moléculas de adhesión, lo que permite que entonces el neutrófilo esto se adhiera más fácilmente al endotelio y eso lo que globalmente permite es que pues la respuesta inflamatoria se amplifique. Hay muchas selectinas, está la selectina que es de endotelio, está la P que es la de las plaquetas y la L-selectina que es la de los leucocitos. Bien, como te mencioné ya, la selectina media una adherencia débil. El neutrófilo se pega, se despega, se pega, se despega, hasta que queda literalmente rodando encima del endotelio. Cuando está rodando, entonces se expresan otras moléculas de adhesión mucho más fuertes que son las integrinas. Ahora sí, la integrina sí va a permitir una adhesión fuerte del neutrófilo al endotelio. La integrina especialmente se expresa es en la superficie de los leucocitos como tal. Entonces, esas integrinas sí van a hacer que entonces te pegue definitivamente el neutrófilo al endotelio, de manera que él sí pueda abandonar la circulación y llegar al sitio que está bajo ataque. Las integrinas se expresan cuando están presentes las quimiosinas. De quimiosinas, ahí escucho quimioquina, es una palabra horrible. Entonces, digo quimiosinas. Las quimiosinas son moléculas que crean un gradiente químico que atrae al leucocito al sitio que está bajo ataque. Por ejemplo, si la inflamación es en el dedo chiquito del pie izquierdo, entonces las quimiosinas generan un gradiente químico que atrae a los leucocitos a ese sitio. Mientras que eso ocurre, se comienzan entonces a expresar integrinas que van a favorecer entonces la adhesión de los leucocitos a los vasos en ese sitio. Bien, como ya se mencionó, este factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 van a favorecer la adherencia del leucocito al endotelio. ¿Por qué? Porque van a activar el endotelio para que éste tenga mayor cantidad de receptores para integrina. Todo eso va en favor de la adhesión esta de los leucocitos, ¿no? Entonces, pues, esos factores preinflamatorios aumentan la inflamación porque permiten que mayor cantidad de leucocitos literalmente se pega al endotelio y eso permite una respuesta inflamatoria
más potente, más eficiente, ¿no? Entonces, si alguna de estas cosas falla, las selectinas o las integrinas, la inflamación eventualmente puede ser deficiente. Esta que está aquí, esta ICAN 1, hay varias ICAN, ¿no? Estas son integrinas, ¿ok? Esas integrinas, como te dije, son fundamentales en la respuesta inflamatoria en general, tanto aguda como crónica, porque son las que permiten que el endotelio y el leucocito interactúen y que se pueda dar ese proceso de transmigración o diapedesis, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Bien, ¿quién es el leucocito X? Yo sé que no parece, pero le vamos a llamar a él en este momento un neutrófilo. Es que él tiene entonces selectinas. Las selectinas inicialmente interactúan con los receptores que están en el endotelio. Entonces, por eso es una adhesión débil. Por lo tanto, el neutrófilo se pega, se despega, se pega, se despega. Eso ocurre en ese rodamiento hasta que eventualmente se expresan las moléculas firmes de adhesión, que son las integrinas, que son estas ICAM. Entonces, eventualmente, ¡plac! Sí se pega el neutrófilo definitivamente al endotelio y ahí sí puede abandonar la circulación. En función de esto, el proceso de transmigración, siendo el gradiente químico que generan las quimiosinas. Yo sé que el ejemplo era un monocito, pero bueno, yo uso el neutrófilo porque estoy hablando puntualmente ahorita mismo del neutrófilo. Bien. Eventualmente ves cómo se va apretando el neutrófilo a través de los espacios interendoteliales, ¿ok? El, ese paso a través del vaso no le genera daño al vaso. O sea, el vaso no se daña, no se rompe ni se lesiona. Recordemos que estos procesos son todos muy regulados, ¿no? Y eventualmente durante esta transmigración o diapedesis, el neutrófilo abandona la circulación y ahora sí puede atacar a los agentes infecciosos en cuestión, principalmente bacterias, como nos estamos refiriendo en este momento de esta clase. Bien, entonces la quimiotaxis es ese proceso químico que te dije que hace que los neutrófilos y leucocitos vayan al sitio específico de la que está bajo ataque, ¿no? ¿Cuáles son moléculas quimioatrayentes? Bueno, ya hablamos de las quimiosinas, pero también están, por ejemplo, los propios péptidos bacterianos, están elementos propios del complemento, y bueno, después veremos que hay elementos de la cascada del ácido araquidónico que tienen muchas funciones, incluyendo quimiotaxis, ¿no? Bien, es importante reconocer que hasta este punto tus neutrófilos y tus leucocitos son células muy dinámicas, ¿no? No son células estáticas y se mueven mucho porque tienen elementos bastante dinámicos en su citoesqueleto, principalmente los microfilamentos o filamentos de actina, que hacen que al leucocito le salga esta patita. Esta patita es esa lamelipodia, que es como si fuera una patita que hace que el neutrófilo se vaya moviendo poco a poco, de manera que pues él llega al sitio que está bajo ataque y entonces pues hace su trabajo de fagocitosis. Es importante desde este punto que usted tenga claro que tus leucocitos son células muy dinámicas, ¿ok? Entonces tus células se mueven mucho, que se mueven mucho porque viajan constantemente a través de la sangre y monitorizan cualquier sitio que esté potencialmente bajo ataque. Bien, como hemos hablado hasta el momento, la inflamación aguda tiene que ser corta, ¿no? Al cabo de las 24 horas, lo que encuentras son muchos neutrófilos. Se acumulan rápido porque ya hemos dicho que ellos interactúan más fácilmente con el endotelio, ¿ok? Pero bien máximo 48 horas porque luego mueren por apoptosis. Luego de eso tú vas a ver más presencia de macrófagos, ¿ok? Porque el macrófago vive mucho más tiempo y también por eso es que cuando hablamos de inflamación crónica, el macrófago es el que predomina. Por ejemplo, en este esófago acá, ves que hay mucho neutrófilo a nivel intraepitelial. Cuando es mucho neutrófilo, eso correspondería con una inflamación aguda. Bien, hay excepciones. Por ejemplo, en el contexto nosocomial hospitalario, cuando hay pseudomonas, que son bacterias difíciles de erradicar, a pesar de que pasan muchos días, tú encuentras una respuesta con mucho neutrófilo, ¿no? Lo otro, cuando hay virus, ¿ok? Virus, porque pues principalmente son respiratorios, pero hay otros,
lo que suelen haber es aumento de linfocitos, o puede haber lo contrario, puede haber linfopenia. Eso va a variar dependiendo de qué virus es el que estés estudiando. Cuando hay respuesta alérgica o por parásitos, ocurre lo que está acá. ¿Ok? Esto es una esofagitis eosinofílica. Tiene que ver con alergias. Se llena eso de esos rojitos que son esos eosinófilos, ¿no? Acá esta bolita, esto es un absceso eosinofílico. Entonces, pues, cuando tienes una respuesta alérgica o una respuesta por parásitos, el que más te guste, suele haber eosinofilia. Esos son elementos importantes a recordar al momento de interpretar los resultados de un hemograma. Bien, la cosa es que entonces el neutrófilo llegó al sitio que está bajo ataque. El tipo llegó al vaso, interactuó con el endotelio, expresó selectinas, integrinas y logró entonces hacer la diapedesis o la transmigración. Entonces está el neutrófilo frente a la bacteria y el tipo debe atacar. Entonces, en respuesta a citoquinas proinflamatorias, el neutrófilo se activa y cuando se activa, el tipo está en modo de ataque. ¿Ok? Entonces, el proceso principal de destrucción del neutrófilo, su gracia, su papel, es la fagocitosis de bacterias. Esa es la principal función del neutrófilo. El tipo es como un soldado con un rifle, que el soldado sabe disparar al enemigo, no sabe más nada. ¿Ok? Eso es todo lo que hace el soldado. Entonces, en este caso, eso es todo lo que hace el neutrófilo. Fagocita bacterias, destruye en un periodo de máximo 48 horas. La fagocitosis ocurre en un proceso más o menos ordenado, donde lo que ocurre primero es que el neutrófilo reconoce a la bacteria a través de receptores que están en la superficie de él, sobre todo los receptores tipo TOL o los Toll-like receptors, esos TLR, que asumo que tú habrás escuchado en tus otros cursos, ¿no? Como lo tienes aquí, tienes muchos neutrófilos que en el citoplasma de ellos tienen unos coquitos, diplocoquitos, que pues se han fagocitado. Que lo que ocurrió primero fue que ellos interactuaron con esos diplococos, los reconocieron como algo extraño y los abrazaron dentro de su citoplasma, ¿no? En este sentido, desde el punto de vista biológico, la fagocitosis es un tipo de endocitosis. Endocitosis donde lo que se ingiere son bacterias. Entonces, dentro del citoplasma de este neutrófilo hay bacterias dentro de una vesícula, que se llama fagosoma. Entonces el fagosoma se fusiona con el lisosoma y se forma el fagolisosoma. Y allí es que se forma la guerra real. Ahí donde el neutrófilo le quita el seguro al revólver y el tipo comienza a disparar sin ningún tipo de misericordia. Libera radicales libres, libera enzimas. O sea, el ataque es potente. Es como si tú agarras el salón de clase, trancas, agarras una AK-47 y tra, ta, 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 la comienza a disparar sin misericordia, ¿no? Un ejemplo muy gráfico. Pero bueno, así es como lo imagino yo lo que ocurre dentro del fagolisosoma, siendo el resultado la destrucción de la bacteria y por lo general también el compromiso de los pobres tejidos involucrados. Lo tienes aquí, no tienes aquí en, no sé si celeste o gris, el color que más te guste, tienes el neutrófilo. Ves cómo el neutrófilo reconoce a la bacteria por medio de sus receptores, sobre todo los TLR. El tipo abraza la bacteria y la engulle dentro de una vesícula. Es el fagosoma. El fagosoma se fusiona con el lisosoma, se forma el fagolisosoma y entonces se destruye la bacteria dentro del neutrófilo. Por medio de muchos procesos que vamos a ver más adelante, ¿no? Tienen que ver sobre todo con la producción de especies reactivas de oxígeno, en el caso del neutrófilo, que son, por cierto, bien destructivas, súper destructivas, ¿ok? Destruyen todo lo que tiene que ver con bacterias dentro de ese fagolisosoma. Bien, entonces, una vez que entonces está la bacteria dentro del neutrófilo, el neutrófilo produce mucho elemento tóxico, ¿no? Como te he mencionado, están las especies reactivas de oxígeno
que son principalmente prominentes en el neutrófilo, ¿ok? Ellas van a formar ese anión superóxido, que hay mucha bioquímica. A mí la bioquímica no me gusta, nunca me ha gustado y no me va a comenzar a gustar ahora. Yo asumo que ustedes saben más bioquímica que yo, no me molesta eso, bien por ustedes. La cosa es que se forma el anión superóxido, que eventualmente se convierte a peróxido de hidrógeno. Entonces, ahora sí, el neutrófilo tiene una enzima muy característica de él, que esta MPO, que es la mieloperoxidasa. Entonces, la mieloperoxidasa transforma ese peróxido de hidrógeno hacia hipoclorito, ¿ok? Que el hipoclorito, para que te hagas una idea, es muy similar al Clorox que tú compras en el súper. El fin de semana este que pasó, estábamos limpiando el baño y yo pues estaba echando el cloro, pues. O sea, el cloro de verdad que sí disuelve toda la porquería que se acumula en las esquinas, sobre todo eso es ese, como un limo, porque lo que pasa es que en el edificio como que el agua viene de un tanque de arriba y pues el tanque tiene como mucho químico, que lo que conservan el agua, o sea, el agua es dura. Entonces esa agua genera mucha acumulación de residuos, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues de veras que se come, el cloro disuelve eso, o sea, un químico potente. O sea, ahí sin querer que nos salpicó un poquito la alfombra del baño y que ahora la alfombra blanquita, así unos puntos blanquitos. O sea, esta vaina destruye el cloro ese. Bueno, por imagínate, tú dices, bueno, voy a echarme un baño de cloro yo. Agarro un cubito con cloro, una esponjita y por todo el cuerpo. Fíjate cómo quedaré yo, cómo quedarás tú. Bueno, literalmente dentro del fagosoma tu neutrófilo baña a la bacteria en cloros, en hipoclorito, la sumerge en cloro y la destruye por halogenación y oxidación. Es un ataque potente y destructivo. ¿Ok? Eso en el caso del neutrófilo. En el macrófago, lo que ocurre es la producción de especies reactivas de nitrógeno, ¿no? Aquí se produce peroxinitrito que destruye que si lípidos, que si ácidos nucleicos, que si proteínas. Ambas células, principalmente neutrófilos, tendrán muchas enzimas lisosomales, enzimas que destruyen, enzimas como hidrolasas, defensinas, lisosimas colagenasas, que lo que hacen es destruir todo a su paso. Destruyen bacterias y también destruyen, ¿por qué no?, tejidos que pues también están involucrados sin querer queriendo. Lo bueno es que los tejidos tienen también antiproteasas que te protegen de los efectos potencialmente destructivos de esas bacterias del neutrófilo. Tiene que haber un balance, ¿no? Un balance entre enzimas destructivas y enzimas antiproteasas. Cuando el balance este se rompe, entonces los tejidos sufren daños y también entonces la inflamación se sale de control. También siento que el neutrófilo es como un Spider-Man. Él tiene elementos de su esqueleto que libera y atrapan a las bacterias, ¿ok? Como si fuera la red de la telaraña de Spider-Man, y eso lo que hace es mejorar el proceso de fagocitosis. El neutrófilo no es tan inteligente, ¿ok? El tipo tiene pocas estrategias de ataque, y por pocas me refiero a que solamente fagocita. Pero cuando él tiene que fagocitar, el tipo es de los mejores fagocitando bacterias, por no decir el mejor. ¿Por qué? Porque nada más hace eso. Entonces, pues si nada más hace eso, pues es esperado que sea muy bueno en ejercer este tipo de función. Bien, como te dije anteriormente, ya se ha visto bastante, sí, la inflamación es buena y no solamente es buena, es necesaria. Pero el problema es que la inflamación suele salirse de control y entonces nuestros tejidos involucrados son lesionados y son afectados. Eso ocurre cuando la inflamación es muy potente, como en el caso de la tuberculosis que veremos en la próxima parte de este módulo. En ese sentido, la inflamación más que es algo bueno, se convierte en la causa de la enfermedad. Entonces, cuando tu sistema inmune es muy potente, es más el daño que el beneficio que produce. Eso se ve, por ejemplo, en el contexto de la enfermedad autoinmune o, como te dije, una infección muy potente, muy prolongada, como la tuberculosis, ¿no? Vamos a ver que aparte de los neutrófilos, hay otros leucocitos que participan en la inflamación aguda. Ya trae los macrófagos, ciertamente ellos colaboran con algo de fagocitosis, pero el macrófago tiene otras funciones mucho más intrigantes
que veremos durante la inflamación crónica y veremos también durante la reparación de los tejidos. Hay unos linfocitos muy curiosos, linfocitos T muy curiosos que participan durante la respuesta inflamatoria aguda. Son esos TH17. H porque son helpers, son CD4 colaboradores o ayudantes, que producen son interleucinas 17, que lo que hacen es reclutar más neutrófilos al sitio de batalla, lo que amplifica la respuesta inflamatoria aguda. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando se termina la respuesta inflamatoria aguda? Bueno, en un mundo ideal, la inflamación se controló, la bacteria se destruyó y ya, todo bien. Todo eso debe ocurrir en un máximo de 2 días. Recuerda que es el máximo de vida que vive el neutrófilo, luego él muere por apoptosis. Vamos a ver que también hay elementos que regulan la inflamación. Hay mediadores antiinflamatorios, como las lipoxinas que veremos después, y también el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 10. Son elementos antiinflamatorios que pues regulan y balancean la respuesta inflamatoria. En un mundo ideal, el tejido se repara y ya no pasó nada, pues. Pero bueno, este mundo no es ideal. Y por eso es que veremos que la inflamación aguda, pues por lo general, lamentablemente fracasa. Y avanzamos es hacia la inflamación crónica, que veremos, creo que si tengo chance, puedo grabar eso mañana con mucha más calma. Bueno, por el momento hay bastante material aquí. Usted revise esto con calma y pues tiene dudas, preguntas, comentarios, etcétera, me los hace llegar. No tengo ningún tipo de problema.